Muy buenas tardes. En nombre de la Comisión de Hacienda y Administración Pública le damos la bienvenida a esta tramitación de la Ley de Presupuestos. Al fin tienen a bien de informarnos el Red Andaluz de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y le suya la palabra. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a esta sesión, ¿no? Y darnos la oportunidad de realizar aportaciones a la ley que creemos de los presupuestos por primera vez como REN, la primera vez que estamos aquí como REN, ¿no? Para nosotros es de vital importancia estar presente, ya que tradicionalmente reivindicamos medidas para la mejora de la situación de la ciudadanía, de las personas, pero en las reuniones mantenidas con los grupos del arco parlamentario, pero no directamente, ¿no? Y esas reuniones, aunque han sido productivas en cuanto al acercamiento, en cuanto a la relación y el trato, pero luego no ha tenido no se ha reflejado en las condiciones de vida de las personas ni en los presupuestos, ¿no? Lo cual nos lleva a la conclusión de que lo que no esté reflejado en los presupuestos pues no existe, ¿no? Y por eso para nosotros es extremadamente importante estar aquí y de poder trasladar de primera mano, aunque lo hagamos a nivel de partidos individualmente, trasladarlo aquí en el conjunto de esta comisión de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que Andalucía ha aumentado su Producto Interior Bruto en un 4% entre 2014 y 2015, nosotros apreciamos, sin embargo, que la pobreza no ha disminuido. La pobreza extrema en Andalucía afecta ya a más de 1 millón de personas, un 13%, los cuales viven con menos de 332 euros al mes, creciendo la tasa 4 puntos en 2 años. Ya hay más de 3.600.000 andaluces que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso es el 43% de la población andaluza. Y en carencia material severa. Esta ha disminuido 8 puntos con respecto al año anterior, ¿no? Pero esos 8 puntos que bajan han subido en la pobreza extrema. Por eso hay que poner medidas para que las personas que están al límite, que tienen esa carencia material severa, no engrosen la cifra de pobreza extrema el próximo año. Ahí es nuestro interés, ¿no? Factores que influyen aquí, la redistribución de la riqueza. Claramente, si sube el Producto Interior Bruto, la riqueza en Andalucía y no llega a las personas, hay más pobres en Andalucía, pues lógicamente esa redistribución ha fallado, ¿no? Y quien influye aquí son las políticas públicas de empleo. Nosotros decimos los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Toda información la vamos a hacer la tenemos aquí por escrito, ¿eh? El paro, por ejemplo, ha disminuido un 0,7% en el segundo trimestre de 2016, pero la pobreza no lo ha hecho. Esto se debe, entre otros aspectos, a las condiciones laborales de la población andaluza. Esto está creciendo el número de trabajadores empobrecidos y esa es una realidad de nuestra tierra. La baja intensidad laboral en los hogares andaluces ha aumentado más de 14 puntos en menos de 10 años. Los datos de pobreza en nuestra comunidad reflejan que, de seguir al ritmo actual, en 2024 la mitad de los andaluces y andaluzas estarán en riesgo de pobreza y exclusión social. Este dato nos hace ver que faltan actuaciones contundentes en la lucha contra la pobreza y la exclusión. La creación de un fondo autonómico contra la exclusión social y la pobreza, financiado por al menos el 5% del total del presupuesto global. Es un compromiso electoral de todos los grupos políticos que se encuentran hoy aquí presentes en esta comisión. Este compromiso electoral no se vio reflejado en los anteriores presupuestos y, por lo que vemos, tampoco sigue sin aparecer en este nuevo presupuesto. Hubo compañeros del Parlamento que incluso en la presentación firmaron el decálogo que lo presentamos, como fue Antonio Maillo, lo firmó en un acto público de que asumía todos y cada uno de los puntos.
Este punto se lo hemos manifestado individualmente a los partidos políticos y todo el mundo estaba de acuerdo. Pensamos que si todo el mundo está de acuerdo en reuniones individuales, pues en el Parlamento no debe de tener mayor problema que esto sea aprobado por el conjunto del arco parlamentario, puesto que es un compromiso adquirido en la campaña electoral por todos los grupos. La premura que se nos ha invitado a participar ha impedido que podamos hacer un análisis comparativo, exhaustivo y pormenorizado de las consejerías, planes y programas que más directamente afectan a las personas y colectivos más desfavorecidos. Pero somos de la opinión de que todas las políticas afectan a personas, por eso las personas tienen que estar en el centro de todas las políticas públicas. No obstante, llevamos aquí una tabla comparativa que ahora lo entregaremos con las áreas principales, ¿no? Como aspectos claves resaltamos lo siguiente. Es cierto que los presupuestos de este año han aumentado un 6,2% y que tan solo tres funciones son las que han disminuido. Pero también es cierto que por lo general es un espejismo. Los decrementos e incrementos se producen casi de maneras alternativas desde 2008, siendo siempre mayor los decrementos que los incrementos y, por tanto, no llegando a superar las bajadas. En igualdad, por ejemplo, en materia de inversión, desde la red consideramos que la inversión en igualdad se ha mantenido en los últimos años, teniendo en cuenta las diferentes composiciones de consejería que se han ido haciendo en diversos periodos. Pese a ello, esta área del Gobierno andaluz no ha destacado precisamente por una apuesta firme en su aumento de inversión. Y nosotros nos preguntamos por qué seguimos invirtiendo lo mismo cuando la situación de la ciudadanía ya no lo es. Llama la atención en educación la poca estabilidad de la inversión en educación en estos últimos años, con variación interanual que llegan hasta los 6 puntos. Sí ha aumentado la inversión en educación, pero esta no es superior a la que lo hizo en 2015. Tan solo compensa la reducción del 4% de inversión del periodo 2015-2016. 2016-2015. Tomando como referencia el ejercicio 2010, se puede apreciar un incremento de un 6,10% respecto al 2009. Analizamos las variaciones de los ejercicios siguientes y denotamos que los decrementos e incrementos se suceden de manera alternativa para periodos bianuales, siendo los decrementos siempre superiores a los incrementos. Por lo anterior comentado, podemos decir que pese a que el ejercicio 2017 se incrementa un 3,7%, el presupuesto para tal fin estamos aún por debajo del ejercicio 2010, que fue de 260 millones. Andalucía está muy lejos de compararse con la Unión Europea en materia de educación. La UE pidió a España y sus comunidades la reducción del abandono escolar al 15%. Andalucía está por encima del 23%. Si no aumentamos considerablemente la inversión en educación con políticas estratégicas reales, no vamos a llegar nunca a lo acordado. La OCDE aconsejó que los países de la Unión Europea invirtieran el 5,25% de su Producto Interior Bruto en educación. Andalucía invierte un 4,2% en estos presupuestos. En cuanto a sanidad, es incuestionable. La sanidad es incuestionable. No se puede garantizar ni reforzar los servicios públicos de salud si hay una reducción en inversión. Hay que volver a los niveles como mínimo de 2015, analizando la muestra de variaciones anuales. Apreciamos que, aunque en el ejercicio 2017 se incrementa en un 5,5%, el presupuesto no llega a equilibrar el decremento sufrido en el 2016, siendo este del 13,4%, quedando una diferencia pendiente de reposición de casi un 8%. En la inversión, igual que en educación, la inversión con respecto al año anterior mejora, pero hay que tener en cuenta que el 2016 se realizó la reducción de un 13%. En cuanto a vivienda, tomando como referencia las variaciones experimentadas en las muestras de ejercicio de 2010-2017, podemos apreciar en vivienda que los incrementos en las partidas presupuestarias destinadas para tal fin son superiores a los decrementos, resultando una variación positiva para el intervalo analizado 2010-2017 de un 78,10%. Si bien la inversión es positiva en esta área, desde la red nos preguntamos cómo es posible que aún contemos con andaluzas y andaluces sufriendo el problema de vivienda. Recordar que somos una de las comunidades con la tasa de ejecuciones hipotecarias más alta,
casi un 31% de las ejecuciones a nivel nacional. De ahí que solicitamos una correcta utilización en tiempo y forma de los fondos en la implementación del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Para colectivos específicos, por ejemplo, en adiciones, en estos presupuestos observamos cierta recuperación de los recursos perdidos en estos últimos años. La dotación global para la comunidad autónoma vuelve prácticamente a los niveles 2009-2010, más de 33.000 millones de euros. El presupuesto destinado a los programas de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se refuerza en términos generales y entre ellos el plan sobre drogodependencia, que aumenta un 4,46 con respecto al 2016. Sin embargo, a pesar de las leves subidas experimentadas en los últimos 3 ejercicios, el plan sobre drogodependencia sigue sin contar con los recursos suficientes para su desarrollo. En los años 2009 y 2010 contaba con un presupuesto de más de 44 millones y en el 2017 se proponen 36 millones, un 18% menos. En el plan de drogodependencia observamos un aumento que experimenta la destinada a entidades colaboradoras, en la que se incluyen las ayudas a los proyectos de prevención e incorporación social que desarrollamos las asociaciones en el año 2017. El artículo 48, entidades colaboradoras, tiene un presupuesto de 2.153.000 euros. Aunque esto supone un aumento del 62% respecto a 2016, no nos debe llevar a engaño ese porcentaje, ya que esta partida ha ido sufriendo constantes y gravísimos recortes desde el año 2009. Ese año el presupuesto era de 5 millones y en el 2015 son 1,2 millones. Estos últimos años de constantes bajadas, convocatorias de subvenciones traspasadas al ejercicio siguiente y retraso en los pagos ha afectado a muchas asociaciones y, desgraciadamente, ha supuesto el cierre de recursos de atención. Esta subida en 2017 no puede compensar ni por asomo el daño que ya está hecho, pero no podemos negar que es un dato positivo y, como tal, lo resaltamos. En cuanto a discapacidad, valoramos positivamente que se ha aumentado el presupuesto de la Consejería y agencias públicas que afectan a las prestaciones y servicios dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, especialmente de la Consejería de Salud, con un aumento de 11 millones de euros para atención temprana, ya que es una inversión dirigida a uno de los sectores más vulnerables de la discapacidad, los menores con problemas de desarrollo y en riesgo de padecerlo. Así, en materia de políticas sociales, es necesario acometer inversiones dirigidas a concertar más plazas en centros residenciales y de día para personas con discapacidad, revisando asimismo los costes plaza de los distintos dispositivos existentes, puesto que estos no se revisan desde el año 2011. Así, en materia de políticas sociales, es necesario en el capítulo de ayuda a instituciones sin fin de lucro dirigidas a asociaciones de personas con discapacidad, también se incrementa el presupuesto respecto a ejercicios anteriores, pero no se llega a alcanzar tampoco las cifras del ejercicio 2011. Lamentamos que no se haya incrementado el presupuesto dirigido a ayudas individuales a personas con discapacidad, que ha pasado de 1.938.000 en 2011 a un presupuesto de 367 en el 2017. La comunidad gitana de Andalucía, con más de 350.000 gitanos y gitanos, casi la mitad de personas gitanas que residen en España, no se ha considerado prioridad de inversión, a pesar de que el propio Estatuto de Andalucía explicita en su artículo 10.321 como uno de sus objetivos la promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena incorporación social. Es muy difícil entender que una estrategia de intervención en la que por primera vez todos los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido en el diseño de medidas específicas para su integración de la población gitana, incluyendo España, Andalucía no recoja en su programa operativo regional la prioridad 9.2. Consideramos que nuestra comunidad autónoma debería, como región que aglutina la mayor tasa de población gitana española, seguir las recomendaciones específicas por país, mencionadas expresamente en el Reglamento sobre Fondos Estructurales y de Inversión Europeo, en que se ha introducido para este periodo 2014-2020 relacionadas con la integración de la población gitana y, asimismo, están obligadas a destinar fondos para el fomento de la misma.
Aunque no se haya considerado explícitamente la prioridad de inversión 9.2 del Fondo Social Europeo, no es excusa para que no se haga una política con presupuesto que llegue específicamente a la comunidad gitana con garantía de éxito, mediante programas contrastados que han mostrado su eficacia para la inclusión social de la población gitana. Por ello, instamos que dentro del 20% del Fondo Social Europeo de Andalucía, que obligatoriamente se ha de invertir para inclusión social, haya una partida suficiente para elaborar una intervención que cambie radicalmente la situación de desigualdad que sufre la población gitana andaluza. En cuanto a la Dirección General de Políticas Migratorias, se dota en 2017 con un 17,8% más. Celebramos el aumento, si bien se ve totalmente ineficiente para alcanzar la situación anterior, como ya hemos hablado en los distintos apartados. En 2013 el presupuesto era de 5.871.000 euros, con una reducción con respecto al 2012 del 61,14. En 2014 con 3.051.000 del 53%. Y en 2015 con un presupuesto de 1.337.000 con una variación del 43,84%. Con la subida del 17 de este año nos quedaremos claramente muy por debajo, más teniendo en cuenta la situación actual del 2017, que será punto de partida y arranque para la elaboración y formulación del cuarto Plan Integral para la Inmigración en Andalucía y en que tendrá una especial relevancia la integración de los refugiados. En este último año, la emergencia y la gravedad de la crisis de los refugiados que se vive en las puertas de Europa ha provocado algo inusitado. Las personas refugiadas se han colocado en el primer plano de la atención ciudadana, política y mediática. Dar atención, acogida y apoyo a las personas que huyen de la guerra o de la persecución no es únicamente una cuestión de solidaridad, sino de justicia, y es un imperativo que nace de los compromisos internacionales adquiridos por España y la Unión Europea en cuanto a la acogida humanitaria. Desde Andalucía es indispensable garantizar una estructura sólida de apoyo a las personas refugiadas, garantizando los recursos adecuados, incidiendo en el acceso al empleo y apostando por la sensibilidad social y formación de los profesionales, no contemplados en los actuales presupuestos. A destacar en esta partida el importante incremento de 500.000 euros, casi, que tendrá las subvenciones dirigidas a las corporaciones locales, para la revisión de programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de las personas de origen inmigrante. Exigimos un control de subvenciones a los ayuntamientos, que no sea un dinero que entra en caja para reducir el déficit de estos municipios. Hace falta un mayor control de los fondos, porque con pequeñas aportaciones de poca cuantía no se genera ningún impacto en la sociedad, o se desvanecen los fondos sin resultados visibles. Más vale pocos proyectos bien dotados que garanticen ese impacto. ¿Qué solicitamos como Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza? En primer lugar, la Ley de Rentas Básicas de doble derecho, para garantizar que ningún andaluz viva por debajo del umbral de la pobreza. Asegurar y garantizar todas las políticas públicas. Mayor compromiso político que garantice los derechos básicos a todos ciudadanos de nuestra comunidad y, por tanto, mayor compromiso en la aplicación de las políticas públicas, que ya se han visto reducidas en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. La regulación de la acción social o concierto social para entidades sin ánimo de lucro en la normativa andaluza. Eso ya lo dijimos también en la anterior comparecencia sobre la Ley de Servicios Sociales. Hacer efectivo en materia de subvenciones y ayudas y, como excepción a la regla general, el abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de las mismas. El abono en el marco del calendario de pagos aprobado en su caso por la Consejería de Hacienda y Administración Pública hasta el 100% del importe de las subvenciones. Por otro lado, demandamos que se cumpla la obligación de abonar las subvenciones antes del 1 de septiembre de cada año, recogido en la propia Ley de Presupuestos. Y si no fuese posible, por el ritmo de los procesos de las mismas, se establezca y se fije el abono en un plazo no superior a los 3 meses, después de la publicación de las resoluciones definitivas. Planificar subvenciones de carácter plurianual, invertir al menos el 5% de nuevo cuño de la media de los presupuestos en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Incorporar
a EAPNA como órganos colegiados, al igual que empresarios, sindicatos y colegios profesionales, por dedicación y asistencia técnica dentro de las partidas presupuestarias para ello, al igual que ocurre en el País Vasco y en otras comunidades. Que los presupuestos del año próximo no cuenten con las entidades sociales en las que lo que es meramente la valoración posterior, sino que sean unos verdaderos presupuestos participativos, al menos en el diseño del capítulo 2. No quiero terminar sin dejar de agradecer a SERMI, a la Federación Enlace, a ACCEN, Fundación Secretariado de los Gitanos, por su aportación realizada a esta comparecencia. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a ustedes. A continuación tiene la palabra por los grupos políticos, en primer lugar, por Izquierda Unida, la señora Cortés. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a Manuel y a Dolores. Bueno, pues por la lectura que hacen del presupuesto desde un punto de vista de lucha contra la pobreza, sin cuartel, ¿no? Combate a combate, sección a sección, prácticamente. Gracias por esa, visión transversal sobre algo concreto, ¿no? El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida dijo alguna vez, hace no mucho tiempo, un par de veces lo hemos planteado ya en las sesiones de control al Gobierno, que en Andalucía la mayoría absoluta, la pobreza, tiene el riesgo de convertirse en mayoría absoluta. Y bueno, pues prácticamente ya lo es, ¿no? Con un 47% de la población en riesgo de pobreza o sufriendo pobreza severa, ¿no? Lo cual es verdaderamente grave para este grupo parlamentario. Nosotros compartimos la preocupación, trataremos de hacer enmiendas que reflejen esa realidad en el trámite de enmiendas parciales, igual que haremos enmiendas para eliminar ese regalo fiscal que se le va a hacer a las mayores herencias de Andalucía, con 125 millones de euros menos de ingresos previstos, a los que hay que sumar los 120 de modificación del IRPF del año pasado. En total, en la legislatura, si esto se mantiene así, que también puede profundizarse, vamos a dejar de ingresar 735 millones de euros, que es muchísimo dinero si lo convertimos a las antiguas pesetas. Nada más, muchas gracias. Nos van a dejar la intervención por escrito, así que seguramente que podemos convertir en enmiendas concretas sus aportaciones. Gracias. A continuación tiene la palabra la señora Lizárraga por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Gracias, señor presidente. Pues muchas gracias por la intervención. La verdad que es un placer verles aquí y además debemos agradecerles también la labor que realizan. La pobreza ha dejado de ser algo anecdótico y estamos en una situación de emergencia social. De hecho, el problema económico más importante que existe hoy en día, y no es algo que se dé exclusivamente en Andalucía, sino a escala mundial, es la desigualdad económica. De hecho, el empleo hoy no garantiza la suficiencia de ingresos para que haya la existencia material de toda la población. Por eso quería comentarles que, además de todo lo que han comentado, que lo tendremos en cuenta para este presupuesto, nosotros le hicimos una oferta a la señora consejera, todos aquí saben que así fue, y era que retirara los presupuestos y que los trajera con una renta básica universal e incondicional para que nosotros procediéramos a aprobárselo. Entendemos que en estos momentos de emergencia social eso es absolutamente necesario. Gracias por su aportación. Muchas gracias, señora Lizárraga. A continuación, por el Grupo del Partido Popular de Andalucía, el señor Miranda tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerle. Han empezado ustedes diciendo que gracias por la invitación. Yo creo que tenemos que darle las gracias a ustedes porque traigan la sensibilidad de todos esos aspectos sociales a este Parlamento a la luz del presupuesto que se nos plantea. Y me van a permitir una reflexión. Todos los indicadores que han puesto ustedes de manifiesto y que efectivamente son así, son la causa de un modelo presupuestario, de un modelo político de muchos años en nuestra tierra, en el que ha llevado a Andalucía a varias cuestiones. Primero, no sé si lo sabe, pero yo se lo digo, Andalucía es la comunidad autónoma con más presión fiscal de toda España. Los servicios públicos fundamentales son en los que menos se gasta de toda España. Y la pobreza en Andalucía es la más alta de toda España. Y todo eso es consecuencia de la tasa de paro que tenemos, la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea.
Cuando se tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, es lo que origina la desigualdad, la pobreza y la necesidad de que el sector público atienda a una cantidad grande de personas. Y por eso creo que el principal objetivo que deben tener los poderes públicos en Andalucía es la creación de empleo. En el momento en el que se produzca la creación de riqueza y de empleo, se podrá distribuir esa riqueza y habrá que hacer una buena distribución de la riqueza, pero tendrá que crearse. Y en la medida en que haya empleo, habrá menos personas que dependan y necesiten de servicios públicos y más personas que puedan contribuir al erario público. Por lo tanto, desde mi grupo, desde el Grupo Popular, lo que pretendemos es establecer un modelo distinto, cuando sea posible, en el que se cree empleo, se cree riqueza, se mantengan los servicios públicos fundamentales y con esas personas que trabajan y que crean riqueza se pueda recaudar para poder atender a las personas más vulnerables de la sociedad. Este modelo no lo consigue, no porque lo diga yo, sino porque lo estamos viendo año tras año y los datos que ustedes han dado lo certifican. Espero que pueda cambiarse y se pueda ir a otro modelo en el que sea posible que las personas tengan menos necesidad del sector público y que aquellas que lo tengan más recursos disponibles para poder atenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. Por el Grupo Socialista, el señor Ruiz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bienvenido. Nosotros queremos agradecerle su aportación y la valoración que hacen de un tema que es sumamente importante, tan importante que debería estar exento de demagogia y de uso partidista, aunque lamentablemente cada día vemos que no es así. Ustedes han tocado algunos aspectos que a mí me sugieren bastantes interrogantes, que por supuesto exceden de esta comparecencia, pero ya desde este momento les brindo la oportunidad de que podamos hablarlo de forma despacio. En primer lugar, la existencia de trabajadores empobrecidos, que lamentablemente no es motivo, no se trata de buscar otro responsable, sino que lamentablemente obedecen a varias, pero sobre todo a una última reforma laboral que ha convertido a los asalariados en precariados realmente. A la existencia de unas políticas de austeridad, ultranza, que incluso provienen de un ámbito superior al estatal, pero que han sido reforzadas en el ámbito estatal, además con algunas reformas que han ido incluso más allá de lo que se nos pedía, y en lo que respecta a las comunidades autónomas un reparto desigual e injusto de la capacidad de suficiencia y de la capacidad de la limitación de déficit. Todo eso contribuye a la formulación de los presupuestos. Los presupuestos no son ni más ni menos que unos documentos en los que se refleja una previsión de ingresos y gastos. Yo discreparía de algunas cosas que he escuchado, no solo de su intervención, pero vamos, es un tema menor. Sí, tengo que decir que en Andalucía entendemos que la lucha contra la pobreza debe acometerse desde todos los ámbitos de la administración pública. El autonómico, desde luego, para eso estamos aquí, ¿no? También el provincial y el local, han hecho ustedes alguna referencia a eso. Entendemos que se lucha contra la pobreza cuando se permite la gratuidad de los libros de texto, del transporte escolar, se abren los comedores, que se lucha contra la pobreza cuando los medicamentos para los bebés menores de 1 año son gratuitos, que se lucha contra la pobreza cuando se intenta paliar los problemas de pobreza energética. Hace poco hemos sabido que Andalucía era la comunidad autónoma que tenía más recursos dedicados a esto, que por supuesto habrá que seguir luchando más, cada día más. Pero desde luego que tenemos que hacerlo entre todos y que tenemos que hacerlo con los medios que tenemos. Nuestro trabajo consiste en reclamar los medios que consideramos justos para la administración del bienestar de los andaluces y de las necesidades de los andaluces. Que lamentablemente el coste de la desigualdad es un coste que pagamos y bien caro en el conjunto de la sociedad, que intentamos desde nuestro grupo al menos luchar en la medida de lo posible para que cuando los ciudadanos tienen otro tipo de problemas, al menos tengan sus necesidades básicas cubiertas. Antes me he referido
a la educación y la sanidad, pero podríamos bien citar otras, incluida la dependencia, la vivienda, etcétera. Intentamos además que Andalucía, a pesar de las dificultades, a pesar de esa infrafinanciación, a pesar de ese tratamiento injusto, sigamos siendo la comunidad que, aunque insuficiente, es la que más empleo crea. Lo hemos dicho a lo largo de esta tarde, tenemos una población activa que crece. Y por tanto nuestra tasa de desempleo mayor. Pero vamos a intentar luchar contra la pobreza desde todos los ámbitos, también desde el ámbito del desarrollo rural, desde los ámbitos rurales que no se ha mencionado pero que creo que es muy importante. En cualquier caso, volvemos a reiterarles nuestro agradecimiento y desde luego nos situamos a su disposición para cuanto puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. ¿Tienen algo más que añadir los señores comparecientes? No, simplemente que estamos a vuestra disposición de todos los grupos políticos para hablar, para realizar propuestas e incluso para escuchar las propuestas que tengáis en todo momento, y porque es algo que nos caracteriza, ¿no? Pensamos que hay que hablar y que hay que construir juntos, porque luego la lucha contra la pobreza no puede ser un arma arrojadiza en política. Mal hacemos, mal haríamos, ¿no? La lucha contra la pobreza se lleva en espacios de diálogo, de trabajo, sentados y mirando más por las personas que por los propios partidos o entidades, ¿no? Y que el tener trabajo hoy día no garantiza salir de la pobreza y la exclusión. No, y es una prueba, lo tenemos ahí. Son trabajadores empobrecidos. Esto me lleva a mí a un sentimiento muy profundo como andaluz que soy, en unas encuestas que hizo la Universidad Inglesa, el Oxford, ¿no?, que el 82% de los jóvenes andaluces piensan que su futuro está fuera de Andalucía, y eso es algo que sí me preocupa como andaluz, y creo que es algo que tenemos que revertir. Andalucía es la comunidad más pobre de España. Aquí la pobreza ha crecido 6 puntos, cuando en otras comunidades como era Ceuta, Murcia, Extremadura, que lo tenemos aquí al ladito, han bajado de 5 a 6 puntos la pobreza, dejando a nosotros relegados al último puesto. Y eso tiene que estar fuera de la contienda política, a base de negociar y poner los intereses de las personas por encima de los partidos y de las propias entidades. Y solamente muchas gracias. Estamos a vuestra disposición y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su aportación.